Les voy a platicar sobre la radio, lo básico. Les presento la cabina de radio del Instituto Lux. Es una cabina que ya tiene algunos años operando y tal vez algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerla. Si no, les platico que este es el espacio en donde grabamos spots de radio, en donde grabamos audio para los videos. Incluso hemos llegado a usar el espacio para grabar música. Algunos alumnos que han querido grabar sus demos, pues aquí lo han podido hacer. Está adaptada el espacio para ello. Y bueno, antes de empezar de platicarles de cómo funciona la cabina, para mí es importante primero platicarles sobre la física del sonido, porque es importante entender cómo se comporta el sonido para entonces poder entender cómo funciona una consola de audio. Y bueno, ustedes que son del área de ingenierías, pues hay toda una profesión que es la ingeniería en audio y que parte de la ingeniería del sonido. El sonido muchas veces se dice que son ondas, pero en realidad las ondas son la representación matemática del sonido que viaja en el aire. En realidad el sonido son las partículas que están suspendidas en el aire y que al emitir una fuente, digamos, de movimiento, lo que hace es empujar las partículas una tras otra, generando una onda expansiva, como cuando tiramos una piedra en el agua, por ejemplo, cómo se va expandiendo la ola. Tiene valles y crestas, que son la parte más alta y la parte más baja. La parte más alta significa el mayor grado de excitación de las partículas y la más baja la mayor como distensión de ese mismo movimiento como oscilatorio de la partícula. Y entonces una va empujando a otra, pero en la medida en la que va empujando una a otra va perdiendo energía, como finalmente lo dicen las leyes de la termodinámica. Una tras otra va perdiendo energía y por eso el sonido va perdiendo intensidad en la medida en la que nos alejamos de la fuente de emisión de sonido. El sonido en realidad no es una propiedad física que esté afuera del ser humano o de cualquier ser vivo que es capaz de percibirla. En realidad el sonido es un fenómeno cerebral, es decir, el sonido acontece en nuestro cerebro, no acontece fuera de nosotros. Lo que nosotros entendemos como sonido es la interpretación de nuestro cerebro de las vibraciones auditivas. Entonces de ahí viene esta famosa pregunta filosófica de si en un lugar, en un bosque, que hay un árbol y no hay nadie para escucharlo, en realidad no genera sonido. Parte de eso, si no hay un tímpano que sea impulsado por esas partículas, el sonido no existe porque no hay nadie para percibirlo. Pero en fin, no vamos a entrar en preguntas filosóficas, en realidad parte de una pregunta física y que después deriva en una filosófica. Entonces, este movimiento de las partículas al final depende de las superficies en donde el sonido se emita. Por ejemplo, esta superficie, que bueno, no es madera, pero las superficies porosas absorben las partículas. Digamos, si yo tengo aquí, si esta es mi fuente de sonido, yo tengo aquí una pared, digamos que le pego aquí. Cuando le pego, entonces empieza la onda expansiva y llega a la pared. Dependiendo de la propiedad de esta pared, la propiedad física, es cómo se va a comportar. Si es un cristal como este, o incluso una tabla roca como esta, el sonido va a rebotar. Es decir, las partículas que se van empujando una tras otra, al llegar a la superficie lisa, vuelve a regresar regresa más bien el empuje de las partículas, y entonces nos llega a nuestro oído, este es un oído, nos llega 2 veces, 3 veces, 4 veces o muchas más veces el sonido. Aunque en la vida cotidiana el sonido tiene una pequeña reverberación, pero no siempre la detectamos. Nuestro cerebro finalmente tiende a eliminar información extra, pero generalmente, por ejemplo, ahorita mi voz está teniendo una pequeña reverberación porque al emisor del micrófono, digamos, que me está grabando, le está llegando más de una vez el sonido. Pero el sonido viaja tan rápido, es decir, es incluso una medida de velocidad, la velocidad del sonido, que nuestro cerebro no lo alcanza a detectar. Pero si la superficie, en cambio, es una tela o una madera, entonces lo que sucede es que viaja el sonido y aquí es absorbido. Y entonces el sonido llega una sola vez. No sé si la cámara alcanza a detectarlo. Si gustan acompañarme para acá. Cuidado con el escalón. Quiero no sé si el micrófono lo alcanza a detectar,
pero en este espacio el sonido es mucho menos reverberante, es decir, llega menos veces al micrófono porque está hecho con una tela que absorbe el sonido. De hecho, si se pueden acercar un poco, le voy a hablar aquí y el sonido se comporta distinto a si les hablo aquí. Aquí el sonido llega varias veces porque rebota. En cambio, cuando llega a la tela es absorbida y no regresa. Ahora, estas fajillas de madera lo que permiten es mejorar la acústica. La madera es un material poroso que absorbe el sonido, es decir, las partículas que se van empujando una tras otra es absorbida, pero no es absorbida como la tela, sino es absorbida y empieza a vibrar. Y entonces nos regresa mi voz, digamos, pero con mucho más riqueza de sonidos. Entonces por eso las guitarras son de madera, el violín es de madera, porque son cajas acústicas que le dan mucho más riqueza al sonido. En realidad nuestro cuerpo incluso es una caja acústica, nuestros huesos, nuestros órganos permiten que nuestra voz salga con mucho mayor intensidad o menor intensidad si no sabemos proyectarla. El Teatro del Bicentenario, por ejemplo, está construido todo de madera y de una madera particular y que es costosa y que transporta, por decirlo de alguna forma, el sonido de una manera particular. Por eso no importa si estás hasta arriba o abajo, lo que sucede en escena se escucha con perfecta claridad, porque todo el espacio es una caja acústica gigante, una maravilla de la ingeniería en audio.